hacia un nuevo marco de relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Un ensayo de José Antonio Sanaúja. Fundación Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Traducción Marisol Jiménez B. Paul Janssen S.A. Revisión y edición de texto Lena Helde. Esta publicación ha sido producida con el apoyo de la Unión Europea. Los contenidos de esta publicación son responsabilidad única de los autores y de ninguna manera se pueden considerar como un punto de vista de la Unión Europea. Presentación. José Valdés, director ejecutivo de la Fundación EULAC. La presente publicación reproduce lo sustantivo de un informe de consultoría elaborado por el profesor José Antonio Sanaúja de la Universidad Complutense de Madrid por encargo de la Fundación EULAC. Las opiniones que aquí se expresan son por lo tanto opiniones de su autor y no comprometen a la Fundación ni a sus miembros. Sin embargo, el prolijo análisis del profesor Sanaúja y las líneas de acción que sugiere han estado presentes de manera significativa en las consideraciones llevadas a cabo por la Fundación EULAC y en la elaboración de su plan de trabajo 2012-2014 y constituyen una parte del acervo de materiales de trabajo de la Fundación. Pero más allá de ello, nos ha parecido que por la naturaleza y alcances de su contenido, el trabajo del profesor Sanaúja constituye un importante aporte para la necesaria reflexión y el debate acerca de los desafíos y oportunidades que confronta la Asociación Estratégica Birregional. La Unión Europea y América Latina y el Caribe están llamadas a converger en esta asociación en un contexto global de incertidumbres y cambios de paradigmas. Simultáneamente, ellas mismas ven atenuarse de manera relativa las asimetrías que históricamente han evidenciado en sus relaciones, pero coincidiendo también con inéditas divergencias al interior de cada una de ellas. Ese es, en síntesis, el marco dentro del que se hace necesario impulsar la vinculación. Es por ello que, atendiendo a su mandato de promover el debate sobre estrategias comunes y acciones destinadas a fortalecer la asociación birregional, la Fundación EULAC ha considerado conveniente y oportuno realizar esta publicación. Hamburgo, diciembre de 2012. Hacia un nuevo marco de relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Documento de reflexión, José Antonio Sanaúja. 4 décadas de relaciones birregionales, nuevos desafíos. Las relaciones entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea tienen tras sí varios siglos de historia compartida con todas sus luces y sombras. A ello se le añade una tupida red de vínculos económicos y de lazos sociales y culturales. Todo ello tiene importantes consecuencias en muchos ámbitos que afectan a su propia realidad y a su identidad, valores e intereses como actores del sistema internacional. Ni América Latina ni el Caribe pueden entenderse sin hacer referencia a Europa, ni Europa sin tener en cuenta a América Latina y el Caribe. Junto a esa historia común, ambas regiones cuentan con al menos 4 décadas de relaciones institucionalizadas y desde 1999 con la Cumbre de Río
han conformado una asociación estratégica que encauza las relaciones birregionales y que además contribuye a dar forma a las siempre activas relaciones bilaterales que han mantenido los 60 países, 27 de la Unión Europea y 33 de América Latina y el Caribe que integran dicha asociación. Esas relaciones, no obstante, tienen lugar en un sistema internacional en mutación, lo que afecta a su racionalidad y objetivos, así como a sus agendas y prioridades, y también comporta un importante reequilibrio en las relaciones entre las partes. Las relaciones birregionales indicaron su andadura en el escenario internacional de la Guerra Fría, con los conflictos centroamericanos y los procesos de transición democrática de los años 80. Se adaptaron al nuevo escenario de la posguerra fría, en el que, junto con la consolidación de las democracias, surgieron nuevos intereses económicos y ambas regiones trataron de afirmar sus respectivos proyectos de integración regional. En la actualidad se enfrentan a intensos cambios en la naturaleza, las fuentes y las pautas de distribución del poder y la riqueza, que suponen una mayor relevancia del área noratlántica y un proceso de shifting world, o de desplazamiento del centro de gravedad económico y político hacia el área Asia-Pacífico. En consecuencia, emergen nuevos actores internacionales relevantes y con ello nuevas opciones de diversificación de las relaciones, de importancia tanto para América Latina y el Caribe como para la Unión Europea a la hora de repensar sus respectivas estrategias de integración regional, su inserción internacional y su esquema de alianzas globales. En este contexto cambiante, la relación birregional ha de redefinir su racionalidad, objetivos e instrumentos de cooperación como relación fluida y dinámica capaz de dar respuestas a los retos y oportunidades que ambas regiones enfrentan de manera conjunta. Como se indica en este documento, la Asociación Estratégica Birregional sigue siendo un instrumento relevante para ambas regiones para actualizar y reafirmar aquellos valores compartidos que los distinguen en el sistema internacional, como instrumento para una mejor gobernanza de la globalización en un mundo de interdependencias más intensas y de riesgos globales de creciente importancia, como instrumento para el desarrollo y la mejora de la inserción internacional de ambas regiones frente a un rápido proceso de desplazamiento del poder y la riqueza, y como instrumento para una cooperación avanzada en ámbitos en los que existen intereses y valores comunes. En todos estos ámbitos se señala más adelante, la Fundación EULAC ha de jugar un papel relevante contribuyendo a revitalizar la relación birregional a partir de la singularidad de su mandato y naturaleza. América Latina y el Caribe, ascenso y diferenciación. En América Latina y el Caribe, esos procesos de cambio se traducen en una doble dinámica de ascenso y creciente diferenciación. Ascenso de la región en su conjunto, impulsado por un fuerte crecimiento económico y de algunos países en particular que se han caracterizado por un marcado liderazgo regional, mayor proyección global y por una mayor presencia en los organismos internacionales y las estructuras emergentes de la gobernanza global, como el G20. En paralelo, la marcada heterogeneidad
que ha caracterizado históricamente a América Latina y el Caribe se ha tornado más marcada a las tradicionales disparidades de desempeño económico y estructura social. Se le han añadido otros factores de diferenciación relacionados con los modelos políticos, las estrategias de desarrollo o las opciones de política exterior y de inserción internacional. Un intenso ciclo expansivo poco afectado por la crisis global. El fuerte crecimiento económico iniciado en el decenio del 2000, que también se observa en otras economías emergentes y en desarrollo, es uno de los factores claves del descenso de América Latina y el Caribe. Tras sufrir la doble crisis 98-2002, la región inició un fuerte ciclo expansivo que solo se vio interrumpido brevemente en 2009 por la crisis económica global. Buena gestión macroeconómica, finanzas públicas saneadas, la pujanza de la demanda interna y el dinamismo de las exportaciones a los países emergentes de Asia, que han mantenido políticas favorables al crecimiento en el contexto de la crisis global, serían los factores que explicarían ese ciclo expansivo, la menor incidencia de la crisis en la región y su rápida recuperación. Hay que mencionar, no obstante, el mayor impacto de la crisis y las peores perspectivas de recuperación de algunas de las economías del Caribe, más vulnerables a la caída de la demanda de los países de la OCDE, al retraimiento del turismo y a la evolución de los precios del petróleo, y con mayores dificultades de financiamiento externo. Las profundas transformaciones que está experimentando la economía mundial plantean riesgos y oportunidades para dar continuidad a ese ciclo de crecimiento. Son varios los factores que pueden conducir a que, como en otros periodos, algunos países de la región vean convertirse esos avances de verse sumidos en una trampa de ingreso medio que impida alcanzar un proceso de crecimiento autosostenido. Frente a esos riesgos, la región habrá de repensar su inserción internacional y sus esquemas de asociación con otros países y regiones. La región dispone de importantes activos ante ese desafío, como la calidad de sus políticas macroeconómicas, la expansión de sus mercados internos y su dotación de recursos naturales, energía, minerales y alimentos, en un contexto mundial de crecimiento, de creciente demanda de los mismos. Sin embargo, existen riesgos asociados a una recaída de la crisis y la evolución económica desfavorable de los países avanzados y de otras economías emergentes de Asia, así como a la reprimarización de la estructura productiva y las exportaciones de la región. La mejora de la calidad de la inserción internacional de la región dependerá a su vez de una mejor inserción de América Latina y el Caribe en cadenas regionales y globales de valor, del desplazamiento hacia actividades con mayor valor agregado, más intensivas en conocimiento, de una mejora de las condiciones de acceso a los mercados regionales e internacionales a través de la integración regional y de acuerdos comerciales equilibrados con los países avanzados, sean en marcos bilaterales, subregionales o en el plano multilateral. La mejora de la competitividad de la región requiere en particular que ésta sea capaz de lograr mejoras significativas en la productividad total de los factores, ya que aunque desde mediados de 2000 se han logrado reducir la brecha de productividad en los países de la OCDE, no ha ocurrido lo mismo
en los mercados emergentes de Asia. También sería necesario un enfoque sistemático de la competitividad basado en alianzas público-privadas, en marcos reguladores adecuados y en políticas nacionales y regionales de I+D+I o de infraestructura física, así como en un mayor grado de internacionalización de sus empresas, tanto las grandes multilatinas emergentes como las pequeñas y medianas empresas. El Caribe, una mirada subregional. La heterogeneidad que caracteriza a América Latina y el Caribe, que hace difícil cualquier intento de generalización, es aún mayor en esta última subregión, con 38 estados y territorios, algunos de ellos aún dependientes de estados miembros de la Unión Europea y de Estados Unidos. El Caribe presenta disparidades socioeconómicas aún más marcadas que las que puedan encontrarse en América, además de importantes diferencias socioculturales y lingüísticas. Atendiendo a su tamaño y características económicas, los países del Caribe pueden clasificarse en tres grupos. En primer lugar, las más grandes economías de Cuba, Haití y República Dominicana, que representan el 83% de la población del Caribe y 2/3 partes de su PIB. Aún con algunas similitudes en cuanto a la estructura productiva, tienen grandes diferencias entre sí en cuanto a niveles de desarrollo y formas de gobierno y en su desempeño económico reciente. República Dominicana ha logrado capear la crisis global, mientras que Cuba y Haití están en proceso de recuperación. En este último caso, tras el terremoto de enero de 2010, un segundo grupo está integrado por Guyana, Surinam y Trinidad-Tobago, que representan el 7% de la población y el 14% del PIB regional, y que como exportadores de productos primarios han tenido un desempeño económico bastante similar al de otros países suramericanos. Finalmente, en un tercer grupo se ubicarían las pequeñas economías insulares, que suponen el 10% de la población y el 17% del PIB. Estas últimas han sido las más duramente golpeadas por la crisis. Son las más vulnerables debido a su fuerte dependencia del turismo, las remesas, las importaciones de energía y una cesta exportadora poco diversificada, en la que además incide negativamente la erosión de las preferencias comerciales de productos como el azúcar o el banano. Este grupo además se enfrenta a un mercado rezagado en materia de productividad, a fuertes desequilibrios externos y niveles de endeudamiento muy elevados. La región también enfrenta problemas que, aún presentes en otras áreas de América Latina, tienen en el Caribe una incidencia diferenciada, como es el caso de la alta incidencia de los migrantes o el VIH-Sida y su particular situación en las cadenas de producción, redistribución y consumo de drogas ilícitas, lo que se relaciona con la inseguridad ciudadana y la intensa actividad del crimen organizado transnacional en algunos países de la región. Por añadidura, existe un riesgo muy elevado de desastres generado por la combinación de fragilidad institucional, vulnerabilidad económica, social y ambiental, y las amenazas que suponen terremotos, volcanes y sobre todo los huracanes que año tras año recorren el Caribe. Por su naturaleza insular, a largo plazo, las consecuencias del cambio climático, elevación del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, también representan una particular amenaza a enfrentar. Todo lo anterior supone
una agenda diferenciada con la que cabría resaltar los siguientes elementos: la estabilidad macroeconómica y el financiamiento para el desarrollo, abordando los problemas de endeudamiento y de fragilidad fiscal que afrontan un nuevo número de países del Caribe insular. La transformación productiva a través de la mejora de la productividad y la competitividad internacional y la diversificación de la actividad económica. Los desafíos del medio ambiente y el cambio climático a través de políticas de adaptación. La diversificación de la matriz energética con más peso de energías renovables. La mejora de la seguridad ciudadana y la necesidad de nuevos enfoques y políticas para afrontar la criminalidad asociada con las drogas ilícitas. La profundización y ampliación de la integración y la cooperación regional a partir de la Comunidad del Caribe, CARICOM, así como la Organización de Estados del Caribe Oriental, OEX, que más allá de los mercados ampliados se ha extendido a la educación superior o, en el caso de esta última, a la cooperación monetaria. Reducción de la pobreza y la desigualdad y ampliación de las clases medias. El ciclo expansivo de la economía y la consiguiente mejora del empleo, junto con la mayor atención y recursos fiscales destinados a las políticas sociales, han significado una visible mejora respecto a los seculares problemas de pobreza y de desigualdad en la región. Según datos de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, CEPAL, entre 1999 y 2011, la tasa de pobreza regional disminuyó de 43.8% a 30.4% y la de pobreza extrema o indigencia de 18.6 a 12.8%, lo que sitúa a la región en la tendencia adecuada para cumplir en 2015 las metas relativas a la pobreza extrema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM. De igual forma, los años 2002-2003 suponen un claro punto de inflexión en los índices de desigualdad que han mejorado en la mayor parte de los países. Ello no supone que la pobreza y desigualdad no sigan siendo cuestiones centrales en la realidad de la región, pues América Latina y el Caribe aún cuentan con 177 millones de personas pobres, 70 millones de indigentes y como los peores indicadores de desigualdad del mundo. Sin embargo, se amplían las clases medias, aunque esos términos no tengan el mismo significado en términos de renta o de acceso a servicios sociales que en la OCDE. Y su ascenso social y político constituye una de las principales dinámicas de cambio de la región. Ello plantea nuevas demandas sociales y políticas y en particular en el acceso a la calidad de la salud, la educación, la protección social o la seguridad ciudadana y en general los derechos y deberes asociados a la ciudadanía efectiva y los marcos reguladores, las políticas públicas y la acción de gobierno que los respaldan. Las agendas abiertas de la democracia, la ciudadanía y el buen gobierno. América Latina y el Caribe presentan hoy un panorama casi generalizado de regímenes democráticos y de elecciones periódicas. Sin embargo, existe un amplio debate en la región respecto al alcance y significado de la democracia y los derechos humanos entre las concepciones clásicas de matriz liberal occidental y las propuestas de cambio en las que
se han basado los procesos constituyentes que han vivido varios países de la región. Por otro lado, el concepto y el contenido de la ciudadanía también son objeto de revisión y debate. Como han señalado distintos estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el principal desafío democrático de la región se encuentra en la materialización de los derechos asociados a la ciudadanía civil y social y el adecuado reconocimiento a la diversidad que caracteriza a las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Como se indicó anteriormente, los procesos de cambio social presentes en la región en cuanto al ascenso de las clases medias, la agenda de la igualdad socioeconómica de género y por razones de etnia o la afirmación de derechos asociados a la discapacidad o la condición sexual, suponen una importante ampliación de la agenda democrática y la exigencia de políticas públicas más allá e inclusivas. Adicionalmente, en el futuro democrático de la región incidirán los actuales debates sobre los mecanismos de representación, control y rendición de cuentas, sobre la independencia y el equilibrio de los distintos poderes públicos, sobre el papel en la democracia de los partidos políticos y de otros actores como los medios de comunicación, la sociedad civil, las iglesias, los empresarios, los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil. No menos importante será el papel de los mecanismos regionales e internacionales en cuanto a la vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Por último, en no pocos países de la región, el futuro de la democracia está ligado a problemas de fragilidad institucional que suponen una débil capacidad de gobierno para proveer bienes públicos, para gestionar los conflictos distributivos, para afrontar los choques externos, para la regulación de los mercados, la gestión de los servicios públicos o para asegurar la cohesión social y hacer frente a los problemas de pobreza y desigualdad. Todo ello contribuye a minar la legitimidad de las instituciones. Un aspecto clave que expresa tanto la fragilidad institucional como la falta de cohesión social es la debilidad fiscal del Estado. En muchos países de la región, ello exigiría amplias reformas fiscales basadas, por un lado, en la ampliación de la base impositiva, reduciendo los elevados niveles de informalidad, una mayor progresividad de los ingresos fiscales y una mayor efectividad de la administración tributaria, pero por otro lado, esas reformas no serán viables si no suponen un mejor uso de los recursos, atajando la corrupción, la mejora de los servicios públicos para responder a las demandas sociales y entre ellas las que plantean las clases medias, sin cuyo respaldo esas reformas no tendrán legitimidad y un mejor impacto distributivo del gasto social. Por todo ello, la mejora de las políticas públicas a través de la reforma institucional es un imperativo democrático de primer orden para mejorar la cohesión social. América Latina en el escenario global. Políticas exteriores más asertivas y mayor presencia internacional. El ascenso de la región, en particular de algunos países con vocación de liderazgo global, se ha traducido también en políticas exteriores más activas y asertivas. Estas se han orientado, entre otros objetos, a redefinir la posición de la región y de algunos países concretos en un mundo que se percibe multipolar, a la búsqueda de mayor autonomía, a la redefinición de los vínculos externos
y en particular al rediseño de la integración regional y el regionalismo como estrategias de inserción internacional. Esa búsqueda de autonomía favorecida en una menor relevancia de América Latina en la política exterior y de seguridad de Estados Unidos se ha traducido en el mayor protagonismo internacional de algunos países de la región y en la afirmación de proyectos regionales como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y sobre todo la creación de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC, absorbiendo y ampliando las funciones de concertación regional propias del Grupo de Río. Esos procesos no siempre son armónicos, ya que en ocasionales las agendas globales y regionales de algunos de los líderes de la región no están bien articuladas y existen percepciones muy distintas respecto del papel que han de jugar esas organizaciones. Sin embargo, su aparición y evolución reciente parecen indicar que, a pesar de las diferencias presentes en América Latina y el Caribe en cuanto a orientación política y estrategias de inserción internacional a través de la CELAC, la región ha alcanzado un consenso básico respecto a la necesidad de concertación política y está forjando acuerdos en cuanto a las relaciones con actores externos determinados, contenciosos territoriales o la cuestión de las drogas ilícitas. El ascenso de la región, en particular de algunos países, se observa también en su creciente implicación en mecanismos de cooperación sur-sur, con los que un buen número de países deja atrás su tradicional estatus de receptores de AOD, movilizando capacidades y recursos propios para promover objetivos internacionales de desarrollo. También se aprecia en su mayor presencia e influencia en los organismos internacionales y en las estructuras emergentes de la gobernanza económica internacional. México y Chile son miembros de la OCDE, estatus al que también aspira Colombia y Brasil. Participa de la asociación ampliada que esta organización ha establecido con países emergentes clave. Argentina, Brasil y México forman parte del grupo de los 20 que, a partir del desencadenamiento de la crisis económica en 2008-9, se ha convertido en la principal instancia para la gobernanza económica global, desplazando al G7. La reforma de las cuotas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dará a algunos países de la región un mayor peso político en esas organizaciones y en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Algunos países de la región se han convertido en actores clave en las negociaciones comerciales multilaterales. Visiones políticas más diferenciadas y heterogéneas. Los cambios globales y los que se han producido en América Latina y el Caribe han dado paso a una región más heterogénea y diferenciada que en el pasado. A diferencia de los años 90, existen visiones muy distintas respecto a las estrategias y políticas económicas y de desarrollo a aplicar, con una amplia gama de opciones que incluyen la ortodoxia cercana al consenso de Washington, las propuestas alternativas del socialismo del siglo XXI o las políticas que combinan estabilidad macroeconómica, inclusión social y desarrollo industrial del denominado consenso de Brasilia. Como se indicará, esas opciones son también relevantes en cuanto al regionalismo y a la integración regional y las diferencias estratégicas
de política exterior y de inserción internacional que coexisten en la región. En cualquier caso, más allá de factores políticos e ideológicos, se observan importantes diferencias en cuanto al ritmo e intensidad del crecimiento económico, la creación de empleo y los avances registrados en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Casi todos los países de la región, atendiendo a su renta per cápita, se ubican en una amplia franja de ingresos medios, pero existen importantes diferencias en cuanto a la situación, necesidades y acceso a la financiación externa y políticas de desarrollo a aplicar entre aquellos que aún se ubican en la categoría de renta baja, los países de renta media, PRMB, y los de renta media alta, PRMA, en la medida en que el crecimiento económico ha permitido que un mayor número de países de la región acceda a esta última categoría, ha ido perdiendo relevancia la cooperación externa tradicional, basada en transferencias de ayuda oficial al desarrollo, AOD, para sostener programas sociales o financiar inversiones en sectores sociales básicos. Se torna más relevante la cooperación económica avanzada, orientada a promover la inversión extranjera directa, las políticas para asegurar la estabilidad macroeconómica, las transferencias de tecnología y el apoyo a las políticas de I+D+I, la mejora de la infraestructura y, en términos más amplios, las políticas para la mejora de la competitividad internacional y el acceso a mercados externos. En ese marco recobra vigencia la integración y los acuerdos comerciales, sea en el marco multilateral o a través de acuerdos regionales como los acuerdos de asociación firmados en el curso de negociación entre países y grupos regionales de América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Finalmente, hay que señalar que existen diferencias significativas y en la forma en la que América Latina y el Caribe se ve afectada y asume políticamente los problemas y riesgos globales, como la delincuencia organizada a escala transnacional, el cambio climático y sus consecuencias, o las turbulencias económicas internacionales. Aún siendo un problema que afecta al conjunto, México, Centroamérica y el Caribe, o determinados países andinos, experimentan en mayor medida y de formas diferentes el problema de la inseguridad y la violencia asociada a las drogas ilícitas y al tráfico de armas. La adaptación al cambio climático plantea también desafíos diferenciados para los ecosistemas andinos, para el istmo centroamericano y los países insulares del Caribe, pero en todos ellos el sobrepasar las capacidades de afrontamiento de cada país por separado, estos problemas exigirán un mayor compromiso con el regionalismo y el multilateralismo, ante los cuales existen la región posiciones también muy diversas. Estrategias diferenciadas de inserción internacional, el regionalismo y la integración. La creación de la CELAC revela la voluntad política de América Latina y el Caribe de conformar una realidad regional basada en la concertación de las políticas exteriores, la coordinación de políticas en distintos ámbitos y la interlocución ante otros actores como la Unión Europea. No debieran obviarse, sin embargo, las importantes diferencias existentes en cuanto a las estrategias de inserción en la economía política internacional y los distintos proyectos regionales de cooperación e integración regional hoy presentes en la región. Desde 1990 y hasta mediados de los 2000, América Latina conformó
una particular cartografía de la integración basada en el regionalismo abierto, con 4 grupos subregionales: Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, el Sistema de Integración Centroamericana y la Comunidad del Caribe, con 2 países, Chile y México, que optaron por seguir rumbos separados como pioneros de un modelo de integración sur-norte y de posteriores estrategias radiales hub and spoke, basadas en múltiples acuerdos de libre comercio. Ese ciclo de regionalismo y la integración, basado sobre todo en la liberación comercial, ha dejado un importante legado en cuanto a crecimiento económico, alentado por el aumento del comercio intrarregional y en algunos casos por los vínculos externos. De igual manera, existe un importante acervo de experiencias de coordinación y de establecimiento de políticas comunes en diversos ámbitos, como las infraestructuras, la energía, la movilidad de personas o la educación superior. Sin embargo, desde mediados de esta década se han visto visibles distintas tendencias en el regionalismo y la integración regional que apuntan a la conformación de nuevas cartografías y estrategias en el regionalismo y la inserción internacional de la región. Por una parte, se observa la paulatina conformación de un área económica norteamericana basada en las preferencias y acuerdos comerciales que vinculan a Estados Unidos, México, Centroamérica y determinados países del Caribe y el norte de Sudamérica. Por su otro lado, la convergencia de la CAN y Mercosur, merced a una amplia red de acuerdos ALADI, conformará una gran área libre de libre comercio suramericana. Pero quizás más relevante es la coexistencia en la región de 2 grandes visiones del regionalismo, una que reactualiza las estrategias del regionalismo abierto a través de la Alianza del Arco del Pacífico, con una marcada orientación hacia Asia. Si bien todos sus miembros cuentan con acuerdos de asociación con la Unión Europea, lo que a su vez podría representar un potencial en la vinculación entre las 2 regiones, y otra que incide en mayor medida en su dimensión política y en la búsqueda de autonomía regional, con un papel más destacado de los actores públicos en desarrollo y una amplia agenda de políticas regionales de infraestructura y energía. Sus expresiones institucionales serían un Mercosur ampliado con la incorporación de Venezuela y un perfil más político, así como UNASUR, ALBA, TCP. Con todo ello, la región presenta un panorama fluido y dinámico con distintas constelaciones y geometrías variables de foros y organizaciones regionales que sirven a diferentes objetivos y a las que se recurre para abordar distintas agendas. Ello dificulta que sirven a diferentes objetivos y a las que se recurre para abordar distintas agendas. Ello dificulta la interlocución externa de la región y afecta, entre otros socios, a la relación interregional con la Unión Europea. También se observan diferencias notables en los objetivos y estrategias de la CSS de la región. Para algunos países, su cooperación al desarrollo es un elemento de acercamiento y de homologación internacional a las políticas de la OCDE, mientras que otros la conciben como instrumento de solidaridad política y de políticas exteriores más autónomas y asertivas frente a los países avanzados. Finalmente, más allá del regionalismo institucionalizado, hay que reseñar
la creciente importancia de dinámicas de regionalización protagonizadas por los actores privados y en particular por la creciente presencia de las multilatinas que junto con otras compañías de origen extrarregional y en particular las procedentes de la Unión Europea en sectores como banca, comunicaciones o manufactura, con especial relevancia del sector automotriz, están generando significativos flujos de comercio e inversión intrarregional y comienzan a tener un papel relevante en la aparición de cadenas de valor regionales y globales y con ello en la transformación de las pautas de inserción internacional de la región, más allá de su tradicional especialización exportadora. La Unión Europea, un actor global en proceso de redefinición. En el otro lado de la relación birregional se encuentra la Unión Europea, que también presenta una realidad paradójica. Por un lado, sigue siendo la experiencia de integración más avanzada del mundo y con la firma del Tratado de Lisboa, la Unión Europea ha dado pasos importantes en su proceso de integración y en particular en la conformación de la Unión como un actor global más relevante. Por otro lado, la Unión Europea no termina de conformar una visión integrada de su papel en el mundo ni una política exterior común bien articulada, lo que reduce su capacidad de actuación como actor internacional. Además, los procesos de cambio de poder a escala global y en particular la crisis económica y los serios procesos de cambio de poder a escala global y en particular la crisis económica y los serios problemas que atraviesa la eurozona disminuyen su atractivo e influencia como socio para América Latina y el Caribe, lo que supone, como se indicará en la siguiente sección, un visible reequilibrio de las relaciones birregionales. Tratado de Lisboa y la conformación de la Unión Europea como actor global. Desde el surgimiento de la cooperación política europea en política exterior hasta el Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa, la Unión Europea ha ido incrementando tanto su presencia como sus capacidades como actor internacional, contribuyendo a definir las reglas del sistema internacional vigente. Con ello ha desarrollado una acción exterior y una identidad europea diferenciada que singulariza a la Unión Europea respecto a otros actores globales, en gran medida basada en unos valores y unos intereses comunes, más allá de los que puedan tener individualmente los Estados miembros. La Unión Europea es un actor unitario en lo referido al comercio internacional. En sus diálogos políticos con terceros suele presentar una voz única en el exterior, respaldada por procedimientos comunes entre las cancillerías nacionales y las instituciones de la Unión para la gestión diaria de las relaciones internacionales. Proporciona más de la mitad de la AOD mundial. Se ha dotado de una estrategia internacional, de una estrategia común de seguridad, ya tiene una notable experiencia acumulada en misiones militares y civiles de mantenimiento de la paz y gestión de crisis, desarrolla una amplia cooperación en materia de defensa y ha tenido la capacidad de conformar los intereses, valores y políticas de los Estados miembros a través de un intenso proceso de europeización de sus políticas internas e internacionales en numerosos asuntos en los que la Unión Europea es un líder mundial, sea el camino climático, el desarrollo internacional o el fortalecimiento del multilateralismo.
El Tratado de Lisboa supone importantes avances para fortalecer la actuación internacional de la Unión Europea. Confiere a la Unión personalidad jurídica. Las distintas políticas y las relaciones con otros países se integran en un marco común de acción exterior y se definen de manera expresa y detallada los principios y valores que caracterizan la actuación internacional de la Unión Europea, así como sus objetivos, incluyendo inter alia, los referidos a la paz y la seguridad internacionales, la democracia y los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la lucha contra la pobreza mundial. Ello puede contribuir a una acción exterior más coherente y eficaz, fortaleciendo el papel de la Unión Europea como actor internacional basado en valores. Adicionalmente, se refuerza el marco institucional de dicha acción exterior. El establecer la presidencia permanente del Consejo Europeo, la figura de alto representante de la política exterior y de seguridad común, PESC, y el Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE. Finalmente, en distintos ámbitos relevantes para la acción exterior, se han reubicado en la Unión competencias que aún permanecían en el nivel nacional, como las referidas a comercio de servicios o protección de inversiones. La Unión Europea, la recesión global y la crisis de la eurozona, la redefinición de un modelo de integración, la mayor lentitud de la recuperación económica europea tras la crisis económica global y la crisis de la eurozona han puesto de manifiesto las dificultades de la que la Unión Europea enfrenta para adaptarse a los procesos de globalización y su naturaleza de proyecto inacabado, con importantes carencias institucionales en cuanto a su gobernanza económica y como proyecto político. Esa crisis afecta a las dimensiones más relevantes de la Unión Europea como proyecto de integración, como modelo económico de eficiencia y competitividad, como modelo político de gobernanza democrática cosmopolita, como mecanismo de solidaridad a través de la cohesión económica, social y territorial, y como actor global en un sistema internacional que ha dejado de ser unipolar. Por ello, afecta a su atractivo e influencia como actor global y como socio para América Latina y el Caribe. En primer lugar, y en el plano económico, la crisis de la Unión Europea no se limita a los problemas de la deuda soberana o las necesidades de ajuste en los países con más desequilibrios. Sin duda, la Unión ha de asegurar la viabilidad de la eurozona, superando los problemas de sobreendeudamiento, el ciclo recesivo inducido por el ajuste y sobre todo las visibles carencias institucionales del euro, mejorando su gobernanza económica con mayor integración fiscal y financiera. Pero más allá de los imperativos inmediatos de la crisis, la Unión Europea habrá de desarrollar una nueva estrategia de crecimiento de largo plazo, como lo fue el mercado interior de 1992, frente a las presiones competitivas y las oportunidades de crecimiento que suponen los mercados emergentes. Para ello será necesario mejorar su competitividad internacional, en especial en los países más rezagados, a través de medidas internas y de políticas más proactivas como los mercados emergentes, incluyendo América Latina y el Caribe. En segundo lugar, la crisis somete a tensiones el avanzado experimento europeo de democracia transnacional, de gobernanza multinivel y de redefinición de la ciudadanía en clave europea. La crisis de la Unión Europea plantea el problema de la legitimidad democrática en la medida que se atribuye cada vez más competencias
nacionales a las instituciones comunes, por ejemplo, en materia fiscal, y se percibe que las decisiones se alejan de la ciudadanía y de los necesarios mecanismos de control democrático. En ese sentido, la crisis europea parecería ser ante todo una crisis política que revelaría la creciente desafección de la población y las élites respecto de un proyecto de construcción europea de largo plazo, falto de una narrativa convincente que cede ante la renacionalización de la política y la desconfianza creciente entre sus partícipes. En tercer lugar, el concepto europeo de economía social de mercado y la particular el modelo europeo de cohesión social y territorial, otro concepto clave en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, se enfrenta a nuevos desafíos y riesgos. Ese modelo, que históricamente ha sido una referencia para los socios externos de la Unión Europea, se ha basado tanto en el desarrollo del estado del bienestar en cada uno de los Estados miembros como en las transferencias intraeuropeas de los fondos estructurales para modernizar las economías más rezagadas de la Unión Europea y favorecer una convergencia real de rentas y niveles de bienestar. Sin embargo, los estados del bienestar europea ahora se enfrentan a las presiones competitivas de la globalización que amenazan su viabilidad, y la crisis y las políticas de ajuste están revirtiendo muchos de los logros de décadas anteriores en el seno de la Unión en materia de convergencia de renta, bienestar y derechos. Respecto a la propia política de cohesión de la Unión Europea, los recursos son menores pese a las mayores asimetrías que supone la ampliación, y que es quizás más relevante el conjunto de la Unión Europea, que ha de hacer frente al importante desafío que supone la inmigración en términos de cohesión. Esta es quizás una de las cuestiones más relevantes en términos de la inclusión social, para la que no existe respuesta europea común, y ninguna de las políticas nacionales aplicadas a los Estados miembros parece marcar caminos claros. Finalmente, la legitimidad y racionalidad del proyecto europeo también radicaría en su vertiente externa y su papel como actor global, en particular en su capacidad de ser un actor internacional efectivo a la hora de articular y asegurar los intereses europeos, y al tiempo de ser una potencia civil basada en valores que, además de constituir su identidad internacional, también serían fuente de su poder blando y su influencia como global player. En este ámbito, la Unión Europea también atraviesa una situación paradójica. Como se indicó, el Tratado de Lisboa refuerza todas sus capacidades como sus valores, pero la Unión Europea parece no contar con la visión compartida respecto a las transformaciones que atraviesa el sistema internacional y su propio papel en el mundo, como revela su actuación en distintas crisis internacionales, y al igual que ocurre con la propia crisis del euro, no siempre actúa con una sola voz ni logra aún articular adecuadamente sus intereses y valores a través de una acción exterior coherente y eficaz, al no ser el marco común de las políticas exteriores de los propios Estados miembros, a menudo constreñidas por agendas políticas y electorales internas de cada uno de ellos. Finalmente, hay que señalar que el nuevo diseño institucional del Tratado de Lisboa, en lo concerniente a la acción exterior de la Unión Europea, aún no se ha consolidado, y existen quienes dudan sobre el alcance real de esas reformas. Las relaciones Unión Europea
ALC ante los cambios globales. Las relaciones Unión Europea, América Latina, Caribe ante los cambios globales. El balance positivo de la relación birregional y sus resultados. A lo largo de varias décadas, las relaciones birregionales han mantenido de manera continuada objetivos relacionados con la paz, la democracia y la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho, el desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento del multilateralismo como acervo común enraizado en un conjunto de valores e intereses compartidos por ambas regiones. Por otro lado, se han adaptado a un contexto internacional cambiante. Se originaron en los 80, dando una respuesta exitosa a los retos de la transición democrática y la paz y la solución negociada a los conflictos de la región. En los años 90, en el escenario más propicio de la posguerra fría, el auge del regionalismo latinoamericano y el desarrollo de la PESC, se afirmó desde la Unión Europea una estrategia interregional que respondía de manera diferenciada al nuevo mapa de la integración latinoamericana. Esa estrategia dio paso a un diálogo político birregional de alto nivel a través de las cumbres entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Incluyó también una cooperación al desarrollo más amplia y diversificada, así como la propuesta de una red de acuerdos de asociación de carácter bilateral o plurilateral cubriendo el conjunto de América Latina y el Caribe. A lo largo del decenio del 2000, esos objetivos han encontrado distintas dificultades para materializarse. Las prioridades de desarrollo de los ODM, las agendas de seguridad impuestas por los atentados del 11 de septiembre y las guerras de Afganistán e Irak, la ampliación de la Unión Europea al este, el ascenso de los países emergentes de Asia, el inicio de las negociaciones multilaterales de la ronda de Doha, de la OMC y las divergencias políticas en el seno de Latinoamérica implican las dificultades aparecidas en las negociaciones de los acuerdos de asociación, en particular en el caso de la negociación Unión Europea-Mercosur, que inicialmente se planteaba como la más prometedora, o de la negociación grupo a grupo entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, que ante las divergencias internas de esta última en un contexto de gran fluidez en el regionalismo latinoamericano, dio paso a un acuerdo multipartes con negociaciones comerciales circunscritas a Colombia y Perú. En retrospectiva y teniendo en cuenta el importante impulso que ha tenido las relaciones birregionales en la Cumbre de Madrid de 2010, los resultados de esa estrategia han sido notables. A través de las cumbres birregionales, el proceso preparatorio y los eventos previos de las mismas, ambas regiones mantienen un diálogo político fluido que sirve para dar impulso a la relación birregional, permite además la concertación de posiciones en los foros internacionales y realza el papel de ambas partes como actores globales. Ese diálogo no se limita a los jefes de estados y de gobierno y distintos foros ministeriales, pues existen mecanismos abiertos a la sociedad civil y a los sectores empresariales. En particular, el Consejo Económico y Social Europeo lleva a cabo en paralelo a las cumbres un diálogo con la sociedad civil organizada. Se ha institucionalizado además el diálogo parlamentario
a través de la Asamblea Eurolat constituida en 2006. También se han afirmado amplios acuerdos de asociación entre la Unión Europea y México, Chile y América Central, y sendos acuerdos de libre comercio con Perú y Colombia, habiéndose reiniciado las negociaciones para un acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur en ese último año. Con los 13 países del Califorum, la Unión Europea firmó también un amplio acuerdo de partenariado económico. Todos ellos incluyen acuerdos recíprocos de libre comercio, así como instancias de diálogo político con los gobiernos, los parlamentos y la sociedad civil, en este caso con respecto al cese, y en su caso con las instituciones regionales, en materia de cooperación al desarrollo y las instituciones de la Unión Europea como tercer donante en importancia, con el 12% del total en 2011. Hay que mencionar adicionalmente la financiación aportada por el Banco Europeo de Inversiones y la activa participación de los países de mayor desarrollo relativo en la región en programas conjuntos de investigación en ciencia y tecnología a través del séptimo programa marco de la Unión Europea y de los acuerdos de cooperación científico-tecnológica firmados con esos países, que representan una modalidad de cooperación avanzada de gran relevancia para países de renta media alta de la región. Hasta aquí esta primera parte de este ensayo. Continuaremos con el título Las prioridades de la Cumbre Madrid y el Plan de Acción 2010-2012. Ahora pausamos.